En este video vamos a ver cómo calcular el eje de simetría y las raíces o los ceros de la función cuadrática. Entonces, a modo de recordar un poco, vamos a suponer que por acá está el plano cartesiano y que por acá está la parábola. Entonces habíamos dicho que el eje de simetría no era más sino esa línea imaginaria que pasaba por el vértice, ¿cierto? Que pasaba por el vértice y que lo que hacía era dividir la parábola como en dos partes, digamos como iguales, ¿no? Que lo que está acá fuera como lo mismo que está acá en términos de amplitud. Y ese es el eje de simetría, esta línea que la vamos a llamar X. ¿Listo? Las raíces o los ceros de la función se obtienen cuando y vale 0. Recordemos que esta parábola en particular, corta el eje X en dos puntos. Y si miramos el valor de y vale 0 en los puntos donde la parábola corta el eje X. Entonces vamos a decir que el eje de simetría lo vamos a llamar X, y esa X por definición es menos b sobre 2a. Con esta formulita vamos a calcular el eje de simetría. Aparte, si nuestra función es de la forma y igual a x a la 2 más bx más c y queremos calcular los ceros de la función o las raíces de la función, los dos valores donde la parábola corta el eje x, entonces y vale 0, ¿verdad? Entonces para calcular los ceros de la función y vale 0, o sea que escribir 0 es lo mismo que escribir y. Y si reemplazamos eso acá, nos quedará que 0, que y, es igual a ax a la 2 más bx más c. Y resolviendo esta ecuación que está acá, obtendremos las raíces o los ceros de la función. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces supongamos que tenemos la función y igual a x a la 2 menos 6x más 5 y nos piden calcular el eje de simetría, el vértice y las raíces de la función. ¿Listo? Entonces vamos a empezar calculando el eje de simetría. Entonces, eje de simetría. Por fórmula, el eje de simetría es x. Y esa x es igual a menos b sobre 2a. Quiere decir que para calcular el eje de simetría debemos saber quién es b y quién es a. Recordemos que eso viene de la forma general de la parábola. Reescribo el ejercicio. Y igual x a la 2 menos 6x más 5. Y vemos que a es el número que acompaña a x a la 2. El número aquí que acompaña a x a la 2 es el 1, que nunca se coloca. B es el número que acompaña a x. En este caso el número que acompaña a x es menos 6. Menos 6, perdón. Menos 6. Y C es el número que no tiene x. C es el número que no tiene x. En este caso es 5 positivo. Reemplazamos los valores para calcular el eje de simetría. X es igual menos de la fórmula b, pero para el ejercicio b es menos 6 sobre 2 de la fórmula por a, pero a es 1. Operamos menos por menos más, 2 por 1, 2, 6 dividido 2, 3. Quiere decir que el eje de simetría es 3. Y ya calculamos lo primero que nos pedía, que era el eje de simetría. Vamos a calcular el vértice. Entonces recordemos que el vértice es b y que b es menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. Esta b y esta a siguen siendo esta misma b y esta misma a. Quiere decir que este valor que está acá no es más que el eje de simetría, ¿verdad? Porque es lo mismo. Y el eje de simetría ya lo calculamos y es 3. Quiere decir que el vértice es 3
que es menos b sobre 2a, que lo acabamos de calcular, coma, f de ¿qué? De 3, porque sigue siendo lo mismo, ¿no? Menos b sobre 2a también está acá. Quiere decir que lo que está acá dentro del paréntesis también es el eje de simetría. F de 3. ¿Qué nos hace falta? Pues calcular quién es f de 3. Entonces reescribimos nuestra función f de x igual x a la 2 menos 6x más 5. Y vamos a calcular quién es f de 3 para luego reemplazarlo acá en el vértice. Entonces f de 3 no es más sino que donde está la x pongamos en 3. Esta es la función, ¿no? F de 3, donde está la x ponemos 3, acá está la x, entonces ponemos 3, pero esa x está elevada al cuadrado, menos 6, ponemos el menos 6, por x, pero en vez de x ponemos 3, más 5, que es este más 5 que está acá. Operamos, menos 3 a la 2, 3 por 3, 9, menos por más, menos, 6 por 3, 18, más 5. Seguimos, 9 menos 18 menos 9, más 5, y esto es menos 4. Quiere decir que f de 3 es igual a menos 4. Entonces el vértice es, acá está, ¿no? El vértice es 3, f de 3, y f de 3 es menos 4. 3, menos 4. Y este es el vértice de la función. Ahora vamos a calcular las raíces. Recordemos que para calcular las raíces y vale 0. Entonces acá, que la función y vale 0, entonces nos quedará 0 es igual a x a la 2 menos 6x más 5. A es 1, B número que acompaña la x menos 6 y C número que no tiene x, 5. Vamos a resolver la ecuación. Listo, entonces decimos que x es igual a menos b más o menos la raíz, para poder resolver la ecuación, b a la 2 menos 4a por c sobre 2 por a. Reemplazamos los valores, menos de la fórmula que está acá, b, pero para el ejercicio b es menos 6, o sea quedará menos 6 más o menos la raíz de b a la 2, o sea menos 6 a la 2, menos 6 a la 2, menos de la fórmula 4 por a, voy acá, por a, pero a es 1, por c, pero c es 5, sobre 2 por a, pero a es 1. Simplificamos esta expresión, menos por menos más, 6, más o menos la raíz, menos 6 al cuadrado, 6 por 6, 36, 4 por 1, 4, por 5, 20, menos 20, sobre 2 por 1, 2, seguimos, esto es 6, más o menos la raíz, 36 menos 20, 16, sobre 2, raíz de 16, 4, entonces x es igual a 6, más o menos raíz de 16, 4, sobre 2. Tenemos dos resultados, x1 que es igual a 6, utilizando la respuesta positiva, más 4 sobre 2, y otro con el resultado negativo, x2 es igual a 6 menos 4 sobre 2. Seguimos, 6 más 4, 10, entonces acá x1 es igual a 10 sobre 2, y x sub 2 es igual 6 menos 4, 2, entonces nos quedará 2 sobre 2. Simplificamos, mitad de 10, 5, mitad de 2, 1, y mitad de 2, 1, y mitad de 2 acá, 1. Quiere decir que x1 es igual a 5 y x2 es igual a 1. Y estos que están acá son las raíces o los ceros de la función.
Entonces recopilamos todo. El eje de simetría, que es x, nos dio 3. El vértice nos dio 3, menos 4. Y los ceros o las raíces de la función dio x1 igual a 5 y x2 igual a 1. Con estas tres cosas, las raíces, el vértice y el eje de simetría, podemos hacer una aproximación, un bosquejo pues relativamente bueno de cómo se comporta la parábola. En el próximo video veremos cómo graficar la parábola teniendo en cuenta estas tres cosas, estas tres partes de la parábola.